¿Debe permitirse la adopción a cónyuges del mismo sexo? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como usted ya escuchó, hoy vamos a tratar un tema relacionado con la reforma hecha al Código Civil recientemente, que se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 29 de diciembre del año pasado, que se refiere fundamentalmente a cuestiones del matrimonio, del concubinato, del patrimonio familiar y sobre todo, tema central de este programa, la adopción. Para hablar sobre esta importante materia, nos honra con su presencia la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de esa materia. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, qué placer por estar aquí y gracias por la invitación. Gracias, maestra. Y para que veamos la realidad, la jurídica, la que va más allá de los libros de texto, de la cátedra, la que va más allá de la especulación científica, la presencia del maestro Juan Luis Castro Martínez, juez 40 familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, personaje que honra realmente a este poder, como que rescata su prestigio y que precisamente ustedes lo han visto en otros programas y que hoy nos ha hecho el honor de aceptar venir a esta institución, a este programa, para hablar sobre las cuestiones de adopción. Señor juez, bienvenido y muchas gracias. Gracias, doctor, al contrario, y gracias por la presentación. Entonces, en realidad, el tema de la adopción, que en este caso reviste trascendencia, porque vamos a hablar de lo que, entre comillas, la Asamblea Legislativa, Legislatura 5, pretendió y que ha sido en realidad un acto erróneo, porque no nos explicamos los juristas que el decreto ya publicado se refiere al artículo 391 del Código Civil y sea el mismo texto del Código Civil de siempre, del Código Civil del Distrito Federal del año 2000. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque el decreto dice proyecto de reformas y se incluye el artículo 391, que como ustedes lo van a constatar, no tuvo ninguna alteración, un punto, una coma o una palabra. Entonces, en esas condiciones, vamos a iniciar ahora con el señor juez para que nos diga, grosso modo, cuál es en este momento, antes de que entre en vigor esta reforma, si llega a entrar, porque es conveniente también subrayar que se ha mandado su vigencia a 45 días hábiles después de su publicación, que coinciden con que sea el 4 de marzo. Si en ese lapso no se emite una acción constitucional que determinara otra suerte jurídica de esta reforma, si no fuera en ese sentido, estaremos hablando o viendo que el 4 de marzo del presente año habrá una reforma específica en la materia de adopción. Pero mientras, que nos diga, que nos explique el señor juez de qué manera está hoy la adopción y a dónde nos puede llevar si se permite la adopción a personas del mismo sexo. Por favor, señor juez. El Código Civil del Distrito Federal establece únicamente la adopción plena. Esa adopción tiene como consecuencia que se rompan los lazos de parentesco consanguíneo, padres biológicos, se rompe todo para crear uno nuevo. La adopción que ahora tenemos se va a una ficción porque se toma como consanguíneo al hijo o a la persona que se va a adoptar. ¿Quién puede adoptar? El mayor de 25 años y que le lleve 17 años de diferencia a la persona que se va a adoptar. La ley establece
de alguna forma y como excepción los matrimonios o personas unidas en concubinato puedan adoptar, aun cuando solamente uno de ellos reúna la edad de 25 años, pero siempre debe de reunir como característica ser mayor de 17 años de la persona que se va a adoptar. Es para mí importante remarcar que la adopción siempre debe tener como finalidad el bienestar del menor o la persona incapacitada que se pretende adoptar, y que las personas o la persona adoptante tiene la capacidad no solamente económica, sino para poder guiar y formar a una persona y hacer un ciudadano digno, aunque así no lo diga el código, pero esa es la finalidad, y útil a la sociedad. En términos generales, ese es el panorama de la adopción, independientemente de que habla de la adopción de extranjeros y la adopción internacional. Muy bien. Entonces ustedes ya, distinguido del auditorio, tienen un panorama jurídico general de que la adopción es un acto que permite integrar plenamente al adoptado, en el cual los padres, por ejemplo, del adoptante, se convierten en abuelos del adoptado, su familia, sus hermanos, en sus tíos, y así va siguiendo, como bien decía el señor juez, a través de una ficción legal que equipara a una realidad de un hijo consanguíneo. También se subrayó por el juez que nos acompaña que en la actualidad hay adopción plena solamente, adopción por extranjeros, pero fundamentalmente el tema al que nos vamos a referir hoy es a esta posibilidad de que dos mujeres concubinas, que no existía y que será una realidad, dos personas del mismo sexo, que no existía, que estén unidas en un vínculo matrimonial, puedan adoptar. No hay impedimentos, no hay cortapisas, no hay nada en ese sentido, en virtud de que la reforma que se hizo al artículo 146, referido al matrimonio, dice que esta es ahora la unión libre de dos personas, no aclara de qué sexo, no aclara su inclinación, si son homosexuales, lesbianas, heterosexuales, simplemente dice dos personas. Lo que sí hizo el legislador, como ya lo señalé en otro programa, fue quitarle al matrimonio la hipótesis tradicional, que era la posibilidad de procrear. Esa ya no existe en la ley. Ahora simplemente se refiere a este grupo determinado para hablar de personas del mismo sexo. ¿Qué pasaría? Y para eso, entre otras cuestiones, la doctora Elsie Núñez Carpizo está con nosotros para destacar cuestiones fundamentales de la adopción desde el punto de vista de la sociología. Es decir, nos vamos a conformar con que una norma jurídica fría, insensible, diga, se puede adoptar, se irá a considerar el interés superior del menor, la Convención de los Derechos de la Niñez, quién va a opinar por el menor, hasta dónde ese menor va a ser cuestionado si quiere ser adoptado por dos personas del mismo sexo. Pero desde el punto de vista de la sociología, doctora, ¿qué le podría usted decir al teleauditorio en ese sentido? Yo en principio quisiera señalar que la polémica que surge en relación al tema que estamos tratando, creo yo, se refiere un poco a que se está perdiendo el objetivo inicial de la adopción, por decirlo de alguna manera, y lo que sucede ahora con este tipo de disposiciones es que se trata de reivindicaciones de un grupo social, muy respetable si queremos, pero que no se vale utilizar a los niños para reivindicaciones de un grupo social o para aspectos políticos, y voy a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, creo que sí, como señalaba, el interés de los niños se está perdiendo o no preocupa en el grado de intensidad que debía de hacerlo, ¿no? Es el futuro, el proyecto de una sociedad
son los niños. Entonces, de alguna manera se olvida que el niño, como bien señalabas, tiene un lugar prioritario en la sociedad y que debemos tenerlo en consideración. Por otra parte, también, obviamente, la realidad a veces está, en ocasiones y quizás con frecuencia, separada del marco jurídico, ¿no? Entonces, siento yo que en este tipo de reformas no se hacen consensos, no se analiza con detalle cuáles son los efectos reales que va a afectar a un niño en una situación. Claro que hay las dos posturas y hay estudios en los dos sentidos. Estudios que señalan, hay uno de unas investigadoras norteamericanas del año de 2007, este estudio está hecho en adolescentes, que quizás es la época o la edad más crítica, y estas investigadoras llegan a la conclusión que no hay diferencias importantes entre niños que son criados por padres heterosexuales como por aquellos niños que han sido criados con padres del mismo sexo. Pero hay la postura contraria y hay investigaciones que señalan que sí hay diferencias importantes en cuando son criados de una u otra manera. Pero yo creo que aquí el problema es que nosotros, y me refiero a los seres humanos, somos los que quizás no estamos preparados, por decirlo de alguna manera, a este tipo de cambios. Hay una investigación en la Unión Europea que se hizo con los países originales de la Unión Europea, los 15 primeros, y luego cuando se incorporaron los 13 siguientes, se volvió a hacer este tipo de investigación, y resulta que en la primera etapa, es decir, cuando se hizo solo con los países, entre comillas, avanzados o desarrollados, la visión es distinta. Es decir, había casi un 50% de aceptación a que hubiera adopción por personas del mismo sexo. Cuando se incorporan los otros países, entonces esto aumenta al rechazo, ¿no? Y está casi alrededor del 70%. Que no lo aceptan. Que no lo aceptan. Sin embargo, hay datos curiosos en esta investigación. Se conserva el rechazo, por ejemplo, desde la visión de la religión. En los católicos es un 38% el que acepta, y dentro de los musulmanes un 37%, y sin embargo esto sí no varía a la hora que se incorporan los 25. Entonces, por eso decía yo, hay de todas las visiones esta posibilidad de adoptar o no de adoptar. Una institución que se ha ocupado mucho de investigar esto es la Asociación Americana de Pediatría, y la verdad ellos concluyen casi siempre en señalar que lo importante es que un menor o un niño tenga unos padres, ¿no? Utilizan un concepto un poco curioso de copadre, ¿verdad? Para cuando es adoptado por cuando sí, que es un término curioso y que la traducción a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Y al final decimos, bueno, el niño necesita estabilidad y a lo mejor puede lograrla aunque sean personas del mismo sexo, pero bueno, como yo les comentaba, hay investigaciones en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, otro dato interesante es que se considera que las parejas de homosexuales, lesbianas esas, se rompen en 4 veces mayores que las parejas heterosexuales. Entonces, es un dato que también debían de tomarse en cuenta. En los niños creados por padres del mismo sexo también se considera que un 4 veces más tienen tendencias para la homosexualidad o el lesbianismo, ¿no? Entonces yo creo que al final, si nosotros analizamos esto, pues no podría yo dar una respuesta, ¿no? Porque hay, o sea, podemos sustentar las dos opiniones con investigaciones igualmente serias, y que al final, pues, a lo mejor en vez de resolvernos, nos crean más inquietudes y más problemas, ¿no? En este sentido también tendría yo que decir que las mujeres son más favorables. Las posturas de aceptación de la adopción, diríamos, es en primer lugar mujeres, jóvenes, con mayor estudio formal, universitario, no creyentes y de tendencias de izquierda. Bueno, es el
grupo de personas que más acepta. Bueno, entonces ya tenemos planteado el marco de referencia, lo que decía el señor juez, que jurídicamente, como está hoy en el código, antes de la reforma, y lo que la doctora señala, que me parece muy atinado, porque trae a colación opiniones de países desarrollados, subdesarrollados, donde después de una pausa vamos a regresar con el tema para que usted, que nos permite llegar a su hogar, también lo disfrute como nosotros. Como usted lo ha escuchado, en este programa estamos hablando sobre la adopción, si jurídicamente debe o no permitirse que la realicen personas del mismo sexo. Y para eso es que nos acompañan el señor juez del Juzgado 40 Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, maestro Juan Luis Castro Martínez, y la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología, quien ya antes de esta primer corte señalaba cuestiones muy interesantes respecto a estudios realizados en países desarrollados, en la Unión Europea, cuando el grupo original de 15 emitió una opinión que era más proclive a permitir esta adopción, y cuando se suman los subdesarrollados, 10 más o menos, o 13, a ese otro grupo, cambió la tendencia, porque normalmente así es, mencionó las cuestiones de los católicos y los musulmanes, y en ese contexto, ahora vamos a regresar con el señor juez, para que específicamente entremos a lo que dice la reforma, que en realidad pues no es tal, pero primero el artículo 146 del Código Civil, que ha cambiado el concepto de matrimonio y que de alguna manera, al convertir en cónyuges a dos personas, sin decir si son homosexuales o lesbianas, sino simplemente dos personas, ahí seguramente le falló al legislador o tuvo temor de decir en la letra de la ley el matrimonio y la unión libre de dos personas, homosexuales, lesbianas o heterosexuales. Aquí simplemente dijo dos personas. Pero ya se logró el propósito legal. La hipótesis jurídica del 146 se acomoda perfectamente al 391 del Código Civil, del que vamos a escuchar las doctas palabras del señor juez. Por favor. Bueno, dentro de los requisitos que se establecen para adoptar, no cambiaron absolutamente nada. Los consentimientos, ¿quién debe dar el consentimiento? Primeramente lo tiene que dar los padres, a falta de padres, el tutor, si no hay tutor, el Ministerio Público, y siempre el menor si tiene más de 12 años. Siempre el menor, porque si tiene más de 12 años debe de comparecer ya sea con los padres, con el tutor o con el Ministerio Público para ver cuál es su posición respecto de la adopción. En este caso, a ver si quiere ser adoptado por personas del mismo sexo. Si dijera que no, ahí se queda la adopción. Pues se tendría que tomar muy en cuenta esa situación, porque a final de cuentas, si la misma ley le reconoce esa posibilidad de decisión, el juez no tendría por qué hacer una excepción. Perdón, déjame interrumpirte. Y en esa hipótesis, si el niño fuera menor y se opusiera, de todas maneras se da la adopción. Tendríamos que valorar esa oposición de acuerdo a la madurez y formación del niño. No todos los de 11 años o los de 12 tienen la misma madurez. Normalmente pongo un ejemplo cuando hablan de la madurez del niño, el niño que siempre anda en conflicto en los juzgados familiares, y yo les digo que se me figuran los aguacates del súper, que siempre están duros, siempre están verdes, llegamos, los apretamos, y el último que llega, al final del día, cree que están maduros, pero están golpeados. Así son nuestros niños y no nos hemos preocupado por eso. Yo les digo, estos son mis aguacates, todos los creen maduros, pero no, vienen golpeados.
no solamente por los padres, sino por toda la sociedad. Por la vida. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que todo esto debe ser multidisciplinario, no solo al aplicar la ley, como tú lo hiciste en la creación del Código Civil de Hidalgo, primeramente, que hablaste de ese grupo. El Código Familiar. Exactamente. Sino al crearla, ¿por qué no llaman como a la doctora, como socióloga, psicólogos, médicos, juristas? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no pensarlo antes? ¿Por qué sentarnos ya que tenemos un problema social que no fue, como lo decía la doctora, pues no fue consultado al núcleo social al que se le va a aplicar? Lo mismo pasó con el aborto, lo mismo pasó con más leyes, el divorcio sin causa, en fin. Creo que debemos de tener más cuidado en hacer leyes y no esperar a que la Corte esté haciendo las funciones legislativas, que todo juzgador, de acuerdo a algunos estudiosos, que nos dicen que los juzgadores también se vuelven legisladores cuando aplican la norma al caso concreto. Pero si dejamos salir una ley que no tiene ningún sustento, nos vemos en este tipo de problemas. Tu opinión específica, por tu experiencia como juez, ¿debe o no permitirse la adopción a personas del mismo sexo? Como matrimonio, yo lo vería muy discutible. Y debo decir que la ley jamás ha prohibido la adopción a los homosexuales o lesbianas. No ha hecho esa distinción y la misma Constitución le da la libertad a todas las personas. Porque dice precisamente que un soltero o una soltera puede adoptar. Claro, nomás faltaba que ahí dijera, y si son dos homosexuales, pero pues eso no lo va a decir la ley. Si no, dirían que la ley los segrega, ¿no? Los limita, si la pusieran así. Sin embargo, de alguna forma, aunque yo nunca le he visto que la ley les ponga un freno a ellos para poder adoptar, yo creo que debemos ir un poquito más allá, y si en los estudios psicológicos, sociales que se les practiquen son aptos, sean de las preferencias que sean, yo siento que les hemos podido dar en adopción personas que son aptas y buenas guiadoras y formadoras sin ver esa preferencia a lo largo de la historia, porque no nos permitían, y un estudio no me lo va a decir, a menos que tenga algún problema ya de afectación patológico, sexual, pero patológico. El adoptante. El adoptante. Yo creo que si me lo está diciendo un examen psicológico, pues obviamente no va a ser una persona que sea buena formadora y guiadora como debemos de ser los padres, ¿no? Y ese sería el punto de partida, y ahí sí estaríamos viendo el interés superior de los niños, que siempre lo traen como bandera, pero normalmente sabemos que andan como el trapo que limpia los pisos. Es interesantísima esta opinión. El señor juez ha usado un calificativo fundamental que no está ni a favor ni en contra, sino, él dice, aptitud. Que las personas sean aptas, porque seguramente en la experiencia que él ha tenido, ha habido matrimonios que solicitan la adopción y sin embargo no es posible autorizarlo porque no hay aptitud, aunque sean casados. Así es. Como bien lo señala también, dado que el código así dice, que una persona soltera puede adoptar, reducimos esto a la hipótesis de que, como ya el 146 señala, la posibilidad de la unión de dos personas, aclaro que no califica
que sean del mismo sexo, sino dos personas, y que se conviertan en cónyuges y puedan adoptar, ahora sería la gran responsabilidad del juez para que los estudios económicos, psicológicos, sociológicos, de perfil, etcétera, si se trata de dos personas del mismo sexo, reúnan las características y entonces se permitiría la adopción, según lo que he entendido. Así lo contempla. Pues sí, es un punto de vista muy importante que ahora vamos a escuchar la opinión de la maestra, la socióloga Elsie Núñez Carpizo, porque de alguna manera la ley ordena, no discute, los sociólogos nos dan puntos de vista fundamentales para nutrir la ley y dada la cultura que nos expresa, la forma en que se manifiesta la maestra, vamos a escuchar cuál es a nivel internacional, inclusive yo le preguntaría a nivel nacional, ¿tenemos estadísticas, tenemos estudios que nos den alguna luz en esta materia? Bueno, al final, insisto, hay de los dos aspectos, ¿no? Yo en México ayer, como comentábamos, se dijo que hay un rechazo casi del 80% a la adopción. Y aún en los países en que se han hecho leyes al respecto, pues tampoco la aceptación es total. Si nosotros pensamos en Holanda, ¿no?, los Países Bajos, que fueron la cabeza en este tipo de legislaciones, la aceptación es del 60%. O sea, no está el total de la población aceptando. Si nos referimos a la Unión Europea, seguiría Alemania, España, Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña. Y variaría del 60 a casi el 50% en estos países que la tienen regulada, pero que de todas formas el conjunto de la población, diríamos, no lo acepta, porque diríamos, señalando a Holanda, es el 60% de la población. Entonces no hay una aceptación total, que también esto es de alguna manera adecuado. Los seres humanos pensamos de maneras distintas, tenemos posibilidad de elegir, y entonces pues no tenemos que estar todos en el mismo sentido. Entonces llegar a un consenso pues no es posible en este sentido. Creo yo que en nuestro país, y tendríamos que hacer referencia al ser mexicano, es decir, a la cultura, a la identidad, a la personalidad del ser mexicano, que no me quiero referir al machismo que quizás en la mente de todos está señalándose, sino a la forma de ser del mexicano. Nosotros tenemos sobre todo la figura de la madre muy reconocida, ¿verdad? Es un valor muy importante de la mujer y la madre, ¿no? Entonces sí creo que a la hora de que esto se forme o se presente en la sociedad, pues yo creo que sí va a haber un rechazo importante, porque no estamos acostumbrados todavía en nuestra sociedad a lo que pasa en estos países avanzados, sin quererlos juzgar, en que las parejas, ya sea de hombres o de mujeres, tranquilamente van por la calle con manifestaciones de afecto, etcétera. Pues eso no lo tenemos en nuestro país todavía. Entonces creo que es dar un paso o saltar etapas normales del proceso de aceptación, como siempre sucede con algo que es nuevo, ¿no? Entonces, sí, en nuestras sociedades, por ejemplo, y no pretendo generalizar porque esto es muy peligroso, si sabemos de una madre soltera, por ejemplo, y ahora también ya tenemos que decir que de padres solteros, el conjunto de la sociedad no lo ve en forma adecuada, diríamos, ¿no? O sea, hay una pareja que se ha divorciado y quedan los niños en uno o en otro de los cónyuges, yo creo que hay todavía un problema de aceptación, y estamos hablando de heterosexuales, ¿no? Entonces, hablar o referirnos a personas del mismo sexo, pues yo creo que es más aventurado y más difícil de que se dé en la sociedad. Si nosotros pensamos también que este tipo de parejas son más inestables que las heterosexuales, yo creo que es un punto que habría que tomar en consideración. Y, por ejemplo, Uruguay, que regula la adopción, tiene como requisito que la pareja tenga 4 años de convivencia.
Que sean homosexuales o heterosexuales. En el caso de los ¿De Uruguay? homosexuales, que tiene la adopción ya para los homosexuales, tiene el requisito de que tengan una convivencia de 4 Uruguayes de esos países. de esos países que piden un término, digamos, para señalar que hay una estabilidad, ¿no? Porque como hemos mencionado, son parejas menos estables que las parejas heterosexuales. Bueno, pues es muy importante el punto de vista de la sociología. Yo inclusive insistiría con la maestra si, por ejemplo, podrían realizarse investigaciones de campo, encuestas que puedan nutrir la norma jurídica usando métodos sociológicos, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Yo creo que es importante y que un problema real a veces de la legislación, de que no sea eficaz en el cumplimiento, es que está separada de la realidad, ¿no? Entonces se crean leyes que no tienen ninguna vinculación con la realidad, con el sentir de la población, con las necesidades de la población, y entonces corremos el riesgo de convertirnos en un país de leyes, porque tenemos leyes para todo, pero nadie las cumple ni les interesa, ¿no? Yo creo que requerimos que haya esta relación, un sentimiento de la necesidad de lo jurídico en la población en general y no dejarlo al experto o al perito o al abogado, sino que todos como ciudadanos o participantes de un Estado tengamos un mínimo de conocimiento jurídico y que nos involucremos en este sentido en todos los senos, porque si no, ¿cuál Estado de Derecho, no? Tenemos muchas normas, nadie las cumple ni le interesa, y creo que sobre todo cuando empezamos a copiar legislaciones tenemos, o se debería de tener la obligatoriedad, cuál es el sentir de la población, cuáles son las necesidades reales, y no como señalaba yo al principio, que por cuestiones de favorecer a un grupo social, ¿verdad?, o político, pues estemos dañando, como decía el señor juez, a los menores, ¿no? Que se nos olvidan, ¿no? Entonces otras banderas de tipo político o de reconocimiento a un grupo social, yo creo que al final, más que el reconocimiento, eso me interesaría a mí como individuo, como persona, tener una relación adecuada, ¿no? O sea, ¿qué vamos a estar reivindicando? Que al final es una decisión personal, si yo quiero ser de uno o de otro lado, o etcétera, ¿no? Todos tenemos la libertad de elegir, pero tampoco lo tenemos que estar tomando como bandera, ¿no? Me parece que se desvía, o por otra parte se quieren hacer más notorios, ¿no? Bueno, ese es un punto muy importante, porque probablemente la sociedad mexicana en su conjunto rechaza el exhibicionismo, es decir, que se haga gala pública de algo pues que en realidad, imagínense, en una fantasía, que los que somos heterosexuales estuviéramos haciendo campañas, haciendo desfiles, etcétera. Bueno, pues como que es algo, como bien dijo la maestra, muy personal, muy íntimo. Pero quiero tocar otro punto con el señor juez muy importante. La adopción, para usted que no sabe derecho, o para usted que quiere aprenderlo, debe conocer que es una materia local. ¿Qué significa? Que esta legislación, que esta regulación se hace solo para el Distrito Federal. Pero hay 31 estados más. Entonces, ¿qué va a pasar, señor juez, con la adopción en otros estados de la República, donde, por ejemplo, todavía está la adopción simple, donde se permite casarse con la hija adoptada o con la descendencia de esta? Porque aquí estamos hablando del Distrito Federal. Pero finalmente, esta no es una adopción federal, no es una respuesta, esto que usted escucha, para todos los estados. Esto es única y exclusivamente para el Distrito Federal. ¿Qué pasaría, señor juez, en esta hipótesis en que venga una pareja de otro estado de la República, se adopte a un niño en el Distrito Federal, o que de aquí se vaya a otro lugar esa pareja de homosexuales a adoptar un niño en Guerrero? ¿Qué pasaría? Bueno, seguramente si lo adoptan aquí, se les va a otorgar
la adopción plena, y les va a seguir rigiendo, de acuerdo al pacto federal, todos los actos que se emanen de aquí, de una autoridad, son respetados en los demás estados. ¿Qué sucedería? A ver, espera. Entonces quiere decir que la pareja, fíjese maestra, de homosexuales que se casen en México, ¿va a ser matrimonio en Acapulco? Pues, de ¿Cómo, acuerdo al pues? pacto. No, pues sí o pues, no. No, pues sí. ¿Ya ven? La novedad. Síguele, por favor, señor. No, claro que sí, porque forma parte del pacto federal. Todos los actos que aquí se realizan tienen que ser reconocidos, y allá pueden ser mal vistos o de alguna otra forma, pero legalmente ellos están casados. Vamos a suponer que en algún estado de la República, porque pues estamos legislando, se permitiera la poligamia o la poliandria para estar parejos. Muchas mujeres y un señor, o muchos señores y una mujer. Si se estableciera la poligamia en Jalisco y el señor llegara aquí con sus 3 señoras, ¿qué harían en el Distrito Federal? Pero vamos a un corte, no le mueva, va a ver qué interesante se va a poner la parte última del programa y regresamos en un momento. Estamos con ustedes con el tema si debe o no permitirse la adopción de personas del mismo sexo. Ya dábamos algunas respuestas del señor juez 40 familiar, Juan Luis Castro Martínez, del juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y la maestra Elsie Núñez Carpizo, que es la directora del Seminario de Sociología de nuestra facultad, de nuestra alma mater. Han tenido a bien expresar una serie de reflexiones, de pensamientos, de puntos de vista, que para usted seguramente serán orientadores y trascendentes en esta cuestión del derecho familiar. Pero antes del corte hablábamos sobre esta competencia local de la materia y le preguntaba yo al señor juez que qué ocurriría si en un momento dado esta pareja de personas del mismo sexo que se haya casado en el Distrito Federal y llegue a cualquier estado de la República donde todavía esto no haya llegado, sí surtiría todos sus efectos como un matrimonio. Así es, y te decía que le deben de respetar, porque seguramente van a tener un acta del registro civil, y que es lo que los va a identificar como la pareja en matrimonio. Cónyuges. Como cónyuges. Suena raro y me cuesta trabajo, no me acostumbro, pero... Entonces estos cónyuges llegan a Guerrero y como tales van a adoptar. Si ¿Qué pasaría? Si reúnen todos los requisitos, bueno, que los establezca reúnen la y en legislación Guerrero de dicen, Guerrero, aquí no hay matrimonio de homosexuales. Ellos podrían jurídicamente ubicarse en la hipótesis de adoptar. si no están reuniendo para ellos los requisitos de la adopción, se las No, deben de sí negar. los reúnen, No, pero son cónyuges homosexuales. Sí, nada más que van a tener como consecuencia una contradicción, porque su legislación hablará de mujer y varón, que ese es un matrimonio, Nada más que son cónyuges. y son cónyuges. Y como tú bien lo decías, el pacto federal, el acta acreditan en los requisitos que son cónyuges y dicen en Guerrero, pues venimos a adoptar. Vamos a suponer que les dijeran que no. Se amparan y que tendrían que concederles el amparo y permitirles adoptar o no. Si reunieron los demás requisitos, yo creo que sí, pero si les está negando la adopción, vamos a suponer, no solamente porque no son hombre y mujer, no es una pareja heterosexual, seguramente van a ganar el amparo. Entonces quiere decir, reúnen los requisitos, pero no son hombre y mujer. No son hombre y mujer. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo es posible querer pretender o querer reformar el derecho familiar, las leyes,
sin, como decía la maestra Núñez Carpizo, hacer una consulta, hacer investigaciones de campo, y precisamente voy ahora a escuchar la opinión de ella y ustedes de qué piensa, por ejemplo, de esta última reforma, permitir la adopción a personas casadas del mismo sexo. Esto lo hemos copiado, entre otros, de España, pero ¿usted qué le diría al auditorio o al legislador cuando hace este tipo de reformas? Yo creo que es muy peligroso para un país empezar a copiar legislación. Y desafortunadamente creo que esto está pasando con mucha frecuencia en la legislación mexicana, que estamos viendo hacia el exterior y por sentirnos, yo diría entre comillas, modernos o avanzados, empezamos a copiar indiscriminadamente, y lo riesgoso de esto es que son normas que o van a causar mucha polémica o no se van a cumplir, y entonces vamos a tener infinidad de leyes que no se cumplen, que no interesan, y que además, creo yo, traen una actitud negativa al derecho, ¿no? Porque no hay una vinculación con la sociedad. Si nosotros pensamos en estos países europeos que han sido los iniciadores de estas reformas, Holanda, Alemania, España, pues yo creo que no hay que reflexionar mucho para darnos cuenta que tienen niveles totalmente distintos a los de nuestra población. En cuanto a educación, por ejemplo, que es un nivel que permite mayor apertura en relación a determinados temas, en este específico. Entonces, no hay un análisis de lo que va a pasar. Y claro, no hay un análisis de lo que va a pasar, la ley no se cumple, y lo que estás causando es una polémica en la población y enfrentarte unos con otros, cuando esto me parece que es muy negativo que se dé en una sociedad, sobre todo en periodos de crisis como los que tenemos ahora. O podemos pensar en otro sentido, que a lo mejor es para distraer la atención de otros problemas reales más apremiantes, ¿no? Entonces a lo mejor el ciudadano de a pie discute más ahorita el problema de la adopción entre personas del mismo sexo que el aspecto económico, de seguridad o qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que esto también no es adecuado, porque si queremos tener una sociedad que funcione adecuadamente, una sociedad que tenga un Estado de Derecho, pues como yo señalaba, necesitamos que el derecho se vincule, ¿verdad? Es una realidad en donde se va a aplicar al derecho. Entonces, ¿qué piensa tu sociedad? ¿Es un problema real o es una bandera de un grupo, por respetable que sea este grupo, o es una bandera de tipo político, etcétera? Yo creo que eso es lo que no es correcto, ¿verdad? Necesitamos saber qué pasa, qué va a proceder, porque si, como yo señalaba hace un momento, la actitud del ser mexicano o la personalidad del ser mexicano, yo creo que hay un enfrentamiento normal con esto, ¿no? Tenemos valores muy establecidos, y claro, por eso no llamaba la atención la encuesta que se presentaba ayer, de que hay un rechazo de un 80%, de que de cada 10 personas, 8 rechazan esto. ¿Cuál es el futuro de esa ley? Además, como se ha especificado aquí con toda precisión, pues era innecesaria esa reforma, ¿no? Es decir, el que quisiera adoptar puede adoptar, ¿no? Entonces, y que pensemos que el conocimiento de la ley de nuestra sociedad es muy bajo, ¿no? Es decir, no hay un interés por conocer al derecho en el ciudadano de a pie común, ¿verdad? Es para el perito, para el especialista, y amén de que luego se tiene muy mala visión de la ley, ¿no? Claro. Bueno, pues la maestra dice idiosincrasia, hábitos, costumbres, ideología, raíces familiares, antecedentes. A lo mejor quieren celebrar el bicentenario de la independencia y el aniversario de la revolución, diciéndonos, bueno, pues ahora van a caminar por el sendero de las parejas homosexuales. En esas circunstancias, voy ahora con el señor juez para que antes de que nos despidamos de este programa, nos haga una síntesis de su opinión, de lo que ha vertido, para finalmente que usted escuche una opinión respecto a la adopción por personas del mismo sexo. Por favor, señor juez.
Eh, Comentábamos el aspecto, y la doctora creo que lo dice muy bien, de que el legislador se debe de preocupar, y de hecho, según recuerdo mis días de escuela, la legislación debe de atender, a solucionar problemas o a preverlos al núcleo social donde se va a aplicar la ley. Y creo que es lo que nos ha faltado, que antes de siquiera emitir un proyecto, debe ser consultado, y lo decía yo anteriormente, multidisciplinariamente. O sea, muchas disciplinas tienen que intervenir. De otra manera, y lo que ha venido sucediendo ya en algunos años, es que nuestro máximo tribunal es el que nos está haciendo el favor de poner las guías, como si tomando prácticamente el papel de legislador. Y eso es lo que debe de preocupar a los que están en nuestra Cámara de Diputados locales, no hacer leyes así. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en puerta? Que se nos apruebe y que ya se aplique esa ley. Si reúnen todos los requisitos, nosotros nada más estamos, y así lo protestamos, hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Tenemos que velar por los derechos de los niños. Si son buenos formadores, pues adelante, guiadores, y reúnen esos requisitos. Nos dejarían un poquito en el sentido de que nosotros no podemos juzgar por cuestión de preferencia, sino conforme está nuestra ley, aplicarla, pero además ver que sea favorable para el niño. Si son heterosexuales y no pueden o no tienen esa capacidad, no se autoriza. Si tienen otra preferencia sexual, pero son capaces de ser guiadores, de acuerdo a los estudios que nos hagan llegar, pues tendremos que darlo. Y no tendría nada en contra de las personas con otras preferencias, ¿no? Si aquí lo importante es que un niño esté bien. Bueno, esa es una opinión valiosísima. Es un punto de vista de quien día a día aplica la ley y resuelve conflictos en derecho familiar. Como usted se ha dado cuenta, la imparcialidad, la objetividad, sobre todo en estos temas, en este programa específicamente, está latente, está permanentemente presente. Podríamos decir, como lo señaló el señor juez, que una vez que se apruebe, si así fuera el caso, el matrimonio de personas del mismo sexo, porque ya la adopción ahí está y esa no se tocó. Si usted es de estas parejas, si satisface los requisitos que la misma ley ordena, usted podrá, aunque se opongan tirios y troyanos, podrá adoptar y tener en su casa, sea pareja de hombres o mujeres, a un niño adoptado. En esas condiciones es importante que el legislador dé las normas más adecuadas y, como bien decía la maestra Núñez Carpizo, hagan consultas, revisen, si van a copiar, qué resultados ha producido esto en el lugar de donde esto se originó. Por ejemplo, fue una lástima que inclusive hay quienes han arrogado la paternidad del famoso divorcio expreso, el divorcio sin causa, como algo original en México, y no. Esta es una cuestión tomada del Código Civil Español, mal tomada, y que bueno, pues ya estamos viendo cuáles son los estragos y los problemas en la familia. Le pediría yo a la maestra Núñez Carpizo, para despedir el programa, que también a manera de síntesis le diga a usted una última opinión sobre la adopción y estas cuestiones de la sociología. Por favor, maestra. Gracias, doctor. Yo aquí quiero comentar para concluir que quizás le voy a dar otro problema que puede comentar en otro programa de los exitosos programas que usted dirige. Yo creo que otro problema que se ha perdido ahí es en sí la adopción. Es decir, a lo mejor deberíamos de preocuparnos de que fuera más ágil, de que haya unos procedimientos que permitan que esto se realice más
independientemente del sexo de las personas, sino que yo creo que la adopción es un fenómeno que ha estado un poco, mucho alejado, ¿no? Recordemos hace unos años que se ocultaba en las familias. Podríamos decir que a ese grupo nadie le ha hecho caso. No, es decir, en sí el De los problema que van a de ser la adopción, adoptados. ¿no? Porque hasta pues épocas recientes, diría yo, hace unos cuantos años, el ser adoptado era un estigma en la sociedad y en las familias se ocultaba, ¿verdad? Que no supiera el niño que ha sido adoptado o que solo lo sepan los adultos, etcétera. Es decir, y esto fue una realidad y es una realidad a lo mejor ahora menos. Pero pensemos, por ejemplo, en España, que tiene la adopción entre personas del mismo sexo. La adopción entre heterosexuales lleva un retraso de 9 años, es el promedio de espera de una pareja heterosexual para tener la posibilidad de adoptar Perdón, a aquí alguien. más o menos ¿cuánto tiempo? ¿Por ahí vamos? No, realmente en un juzgado la adopción se lleva probablemente menos de un mes. No, pero todo el rollo, como dice la Bueno. Todo el maestra, proceso. sería 9 años, no todo. Desde que Aquí- tú dices quiero adoptar, Aquí el ¿cuántos años pasan para que te lo den? Por decir algo, el DIF empieza a hacer los exámenes psicológicos y tienen que pasarlos, y hay veces que se pasan mínimo unos 6 meses, o a veces hasta un poco Pero más, en suma de tiempo, ¿cuál podrías decir? como un año como un año 2 meses. Bueno, vamos a 14 tomarle la meses. palabra al señor juez. Si usted va a adoptar, vaya al juzgado 40 familiar y dígale usted en el programa, nos dijo que en un año 2 meses. Porque bien decía la maestra Núñez Carpizo, si en España a veces tardan 9 años, ¿qué esperamos que ocurra? Pero espero que para usted haya sido interesante este programa, que como siempre agradecemos la generosidad que nos haya permitido llegar hasta su hogar. Reitero el agradecimiento de la Suprema Corte, del señor director del canal, Enrique Rodríguez Martínez, de todo este gran equipo que nos acompaña, porque con la presencia de estos distinguidos catedráticos es que este programa se hace realidad y usted que nos ve nos permite ser. De otra manera estaríamos como hablando al aire y no estaríamos haciendo aportaciones. Muchas gracias, gracias señor juez. Sí, doctor. Gracias, maestra. Y a usted, como siempre, lo esperamos en una próxima emisión del programa Derecho Familiar.